Bueno, en primer lugar, agradecer a la revista, a la EOI por su invitación, ya que estamos en su casa, y a la revista Telos y a la Fundación Telefónica por participar primero en la elaboración de la revista y segundo por invitarme hoy a estar aquí, ya que en la primera presentación pues no pude estar. Yo había preparado una serie de... Quería hacer algo muy sencillito y algunas reflexiones que había preparado para que pudiéramos debatir y colaborar más que preparar un PowerPoint y que podamos, ya que estamos casi en familia, pues que podamos debatir. Además, para mí es un placer y un orgullo hacer de telonero de Fernando, porque de telonero de Telos, telosnero. Eso es bueno, telosnero. Telosnero de Fernando, pues es un maestro y todos hemos aprendido, ¿no? Así que, empezando con las reflexiones, ahora cuando estaba haciendo la presentación, Pepe ha citado a Machado y me ha acordado que había una cita también de un poeta, de T.S. Eliot, pero no sabía muy bien cómo era, y la he buscado en un momento en el móvil y la he encontrado. Y la cita, que creo es muy relevante, tampoco T.S. Eliot, aunque es de principio de siglo, ni tenía internet ni tenía móviles, viene a decir que dónde está la sabiduría que hemos perdido con el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido por tanta información. Yo creo que esto dicho hace 100 años, viene muy en el contexto de... ¿No qué? Bueno, él nació a principios del siglo, lo hice justo antes de la guerra, en el 40 y pico, 60 y pico. Joder, no hay quien de más corto el rollo, Fernando. Bueno, unos 60, 70 años de la cita. Pero no había ni móviles, ni internet. Yo creo que además es muy sabia, ¿no? ¿Dónde está todo lo que perdemos por ese exceso de información? Y yo creo que es precisamente en gran medida lo que nos ocurre, sobre todo los que estamos un poco en el día a día de las nuevas tecnologías y tan obsesionados con cuál es el último gadget, cuál es la última aplicación que no conocemos. Perdemos un poco la distancia que puede dar participar en un centro de reflexión como es la Fundación. Yo en su día trabajé en Orange y sé lo que es eso, o la Fundación, o estar con profesores. Entonces, dicho eso, quería hacer planteamientos y debatir sobre qué está pasando precisamente con la movilidad y cómo nos está afectando. Cuando hablamos, este monográfico de Telos surge en una comida con Antonio Fumero, yo no sé si lo sabe Pepe, en el que había más gente. De esto empezamos a hablar casi siempre de tecnología y de cambios, y nos planteábamos, esto fue en septiembre, cuál es, de todos los cambios que estamos viviendo, de qué sectores, cuál es el sector que más está cambiando y que más nos ha influido. Evidentemente Internet salía mucho, pero reflexionando un poco, luego sería Internet y la movilidad, no sé qué, y la movilidad. Siempre salía la movilidad como uno de los referentes. Entonces dijimos, hay muchos libros sobre Internet, pero sobre reflexiones sobre, de verdad, los cambios que se están produciendo en movilidad, no se ha escrito nada. Y a partir de ahí, pues surgió, y luego ya pues a través de Pepe y de José, pues ya empezaron a moverlo. Y creo que es muy relevante porque y lo estamos viendo el día a día, es el sector que tanto desde el punto de vista económico, como desde el punto de vista económico y empresarial, como desde el punto de vista social, más está evolucionando y más está cambiando incluso que Internet. Internet yo creo que ha entrado en una fase que empiezan a buscarse modelos de negocio, pero lo que daba de sí socialmente, pues ya sabemos más o menos lo que puede dar. Pero es que la movilidad está transformándose mucho más rápido. Desde un aspecto, yo creo que es relevante. Los números, he estado buscando números y son apabullantes, ¿no? Desde más de 4.600 millones de suscriptores en todo el mundo. En España ya hay más de 52 millones de líneas. Eso significa una penetración que desde hace 5 o 6 años supera el 100% de la población, y casi un 15% de smartphones, de teléfonos que esos que llamamos teléfonos inteligentes, y que tienes conexión a Internet, además de muchas otras cosas, geolocalización, etcétera. Y un dato muy relevante también, que creo que es interesante desde el punto de vista social y económico, social, a nivel global, es que es la primera vez que una tecnología
hay más en números absolutos en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados. Es decir, todo Asia y está creciendo mucho en África también. Hay ya en números absolutos una gran cantidad. Si nos imaginamos eso, yo no sé cuándo se inventó. Bueno, el tractor también es de los años justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque es una evolución del tanque o una cosa así. Si hubiera habido más tractores en África o en la India o en Asia que en Occidente, la historia hubiera sido distinta. Creo que es un cambio que es también muy significativo. Estamos hablando tantas veces de cambios de paradigma, pero es que nos cambiamos los paradigmas semanalmente, porque es que cambia todo y hay cambios de nuestros marcos de referencia, tanto empresariales los seguimos buscando todavía, ahora llegaré a esa parte, pero de la propia información y de cómo está cambiando. Y eso también es otro de los temas, porque al venir de una empresa de medios de comunicación, cómo se consume y cómo se interactúa con la información, pues es muy revelador desde el punto de vista económico, desde el punto de vista como empresa y también desde el punto de vista social y de los cambios que se están produciendo. Desde el punto de vista empresarial, los que hemos acudido, por ejemplo, a la Feria de Barcelona, al 3GSM, desde hace 4 años se hace en Barcelona, que es la feria más importante de móviles, pues el sector estaba muy cuadriculado, más que cuadriculado, triangulado. Había mucho poder en los fabricantes de redes y dispositivos, algunas veces eran incluso los mismos, tenían mucho poder y mucho peso los operadores, y había un eslabón débil que eran los creadores de contenidos. Y más o menos ese esquema se reproduce hasta que hace 2 años, en un mercado en el que además las barreras de entrada eran muy elevadas, aparece un nuevo agente que al principio se le desprecia, que es Apple, y aparece con un dispositivo que rompe las reglas absolutas del mercado, y aún más, no solo del mercado, porque dinamita cuál era esa estructura que estaba muy establecida, sino que dinamita también el consumo de información y cómo la gente interactúa con los móviles. Y cambia de un modelo principalmente dominado por los operadores y por, como he dicho, de jardín vallado, en que la información estaba en lo que llaman los técnicos on portal, a un modelo absolutamente de acceso libre a Internet, o al mismo tiempo un modelo que ellos pretenden hacer también de modelo vallado basado en las aplicaciones. Y eso, que parece menor, está cambiando y, como decía antes, hace 2 años no se hablaba del mundo de las aplicaciones ni de las pantallas táctiles en el foro más importante en el que están todos los ingenieros, todos los empresarios del mundo de la telefonía móvil, y de repente unos señores en California dan la vuelta a todo un sector. Pero eso también es muy significativo de esos cambios de paradigma que estamos viendo a nivel empresarial, a nivel económico, a nivel social, y que en 2 años estructuras tan consolidadas y tan potentes como los operadores, estamos hablando de los polos de referencia del cambio de sociedad de la información, pues ellos mismos ven alterada su dinámica. Y si vemos, por ejemplo, las previsiones las proyecciones a futuro de hace un año, no me voy a ir a hace 5 años, de hace un año, de las consultoras más importantes del mundo, nadie hablaba del tablet PC, es decir, de los iPad. Y ahora mismo están revolucionando. No hay nadie que vaya a Nueva York, por ejemplo, que no veas, o el otro día la red Innova que comentábamos, el número de iPads que hay ya, y en la red, la cantidad de aplicaciones, cómo las empresas tenemos que adaptarnos rápidamente a ese modelo, pues no había ni un consultor, pero ni uno, porque es un tema que seguimos, que hablaba de la posibilidad de un nuevo mercado. Eso nos hace pues, que esto, aunque sea una obviedad, va cambiando tan rápido que las empresas nos tenemos que adaptar, y sobre todo las empresas de contenidos. Y ahí llego a la parte que es de la que hablo sobre todo en el dossier, que es el consumo de la información. Cómo también está cambiando de una información tradicional
de un flujo continuo de información basado en los libros, basado en conocimiento que se transmitía de los profesores en las escuelas de físico, de un conocimiento muy jerarquizado, a un conocimiento, el que estamos observando ahora, en las que los interlocutores y los intermediarios, si no desaparecen, su poder y su capacidad de prescripción varía. Y eso está pasando a día de hoy en la prensa. La gran capacidad que tenían, o el gran poder de ese mal llamado cuarto poder, era su poder de prescripción, desde la capacidad de prescripción política a cuando en uno del país o en Babelia sale un libro referenciado, se disparan las ventas o se disparaban las ventas. O sea, esa capacidad, o una película puede ser un éxito o un concierto o un artista en función de lo que los periodistas en un momento dado podían orientar. Y eso ahora mismo, y sobre todo en la red, y sobre todo entre los más jóvenes, entre los nativos digitales, pues se está dinamitando, pero se está dinamitando a una velocidad que no somos capaces ni siquiera adaptarnos. Y los móviles aceleran todo ese proceso. Aceleran porque la información se vuelve cada vez más fragmentada. En ese flujo que hablábamos antes, la información se fragmenta aún más porque es mucho más sincopada. Eso, hay autores como Nicholas Carr, ¿no?, que dice que eso puede ser peligroso porque perdemos capacidad de concentración, que se producen procesos, el ser humano está acostumbrado a un conocimiento, como hemos dicho antes, jerarquizado, que está evaluado por el conocimiento de otros, y vamos a un conocimiento mucho más intermitente, en la que no sabemos los casos de referencia, la Wikipedia, etcétera, en lo que la inteligencia está, en lo de la inteligencia de las multitudes, con muchos problemas porque tampoco sabemos cómo va a evolucionar concretamente y hacia dónde va a ir. Y en ese papel los medios tenemos que adaptarnos a ese cambio tecnológico, a ese cambio en los usos, Pepe lo decía también, lo que acabamos de comentar de los nativos digitales, y al mismo tiempo, y es otra, creo, peculiaridad de este paradigma en el que estamos viviendo tecnológico, que es el de Internet y el de la movilidad, es la primera vez en la historia también que una tecnología no lleva asociado un modelo de negocio claro. O sea, llevamos 15 años desde la Internet más pública buscando modelos de negocio efectivos, y ni siquiera, quitando el referente de Google como gran paradigma y ahora de Apple y el resto, pues seguimos experimentando. Murdoch está ahora con toda una estrategia de hacer las noticias de pago y poner muros de pago en todos sus medios. Cada día aparece un nuevo modelo que intenta investigar. Es decir, es también un cambio que para el mundo, lo que pasa es que estamos metidos en ese flujo y no te da tiempo, pero cuando reflexionas te das cuenta de que estamos viviendo una revolución con muchas más incógnitas que soluciones. Y para terminar, también había lo cita un poeta peruano, pero es una pintada que había, yo creo que es en los años después de la caída del muro, que decía: cuando teníamos todas las respuestas, van y nos cambian las preguntas. Yo creo que es un poco lo que estamos, a medida en este cambio de paradigma, en el momento que encontramos algo, pues teníamos claro que los e-books iban a ir y tenía un modelo de negocio, y llega el tablet y nos lo revoluciona. Estamos pendientes de si va a funcionar y nos lo cambian. Es decir, vivimos en un mundo, también citando a Bauman, que a mí me gusta mucho, pues un mundo que va a ser el mundo en el que nos vamos a tener que mover, un mundo muy líquido y muy variable y de muchas incertidumbres.